¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando aquel ser humano que Dios llama a trabajar en su obra practica el hacer cosas en la obra de Dios que Dios no ha llamado a hacer? Cosas que Dios no ha establecido o no estableció en el libro de la ley. Este ser humano se estaría levantando en contra de Dios. Cuando Dios entregó ministerios a los hombres, desde el principio, Dios le dijo cuál era el orden que cada uno de los ministerios que le entregó tenían que seguir. Cuando Dios capacitó al profeta, al maestro, al evangelista, al apóstol, al pastor, cuando Dios capacitó al levita y al sacerdote, Dios les entregó su palabra. Dios es la palabra. Él es el único que puede tomar decisiones en su obra. Dios es el único que puede decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en su casa y en su altar. Dios es el único que le dice al hombre lo que éste puede hacer y lo que no con su cuerpo. Todo ministerio que Dios llama y separa para que trabaje para Él, tiene que estar de la manera que Dios le llama a que éste se mantenga. Esto es limpio, puro y santo. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios es la palabra. Aquí está Dios. Cuando algún levita, cuando algún adorador prepara al pueblo de Dios pan, alimento del deseo de su corazón, este levita y este adorador se está levantando en contra de Dios. Este levita y este adorador está alterando, está añadiendo a la palabra de Dios, lo cual Dios dice que no se le puede añadir ni se le puede quitar a su palabra. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo te mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Dios que yo ordené. Para que guardes los mandamientos de vuestro Señor tu Dios, mandamientos que yo ordené, dice el Señor. Cuando algún levita envía al pueblo de Dios a adorarle a su manera, cuando algún adorador envía al pueblo de Dios a adorarle en la carne, con pan que éste ha preparado según el deseo de su corazón, con alimento que no viene de la palabra de Dios, este viene a ser enemigo de Dios.
Dios dice claramente, no añadirás a la palabra que yo te mando para que guardes mis mandamientos. Todo aquel que le añade a la palabra de Dios, a el alimento que Dios le trae al pueblo a través de su palabra, este se levanta en contra de Dios. Dios es la palabra. Dios es la palabra. Dios nos dice a través de su palabra que va a llegar el día que su pueblo le va a adorar en espíritu y en verdad. Dios nos dice que va a llegar este momento. Ningún levita, ningún adorador está llamado a enviar al pueblo a adorar como éste cree. Ningún ser humano está llamado a preparar nada de lo que no se encuentra establecido en el libro de la ley y dárselo al pueblo de Dios. Inmediatamente esto ocurre, esto sucede en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Este remanente inmediatamente se levanta en contra de Dios. Este remanente viene a ser dañado. Dios es el único que dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en su casa, en su altar y con su pueblo. La palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis es la única que le puede decir a aquel ministerio que Dios llama y separa lo que tiene que hacer. Nadie que Dios llama a trabajar en su obra puede enviar al pueblo a hacer nada de lo que no está escrito en el libro de la ley. Esto es una serpiente. Este es el espíritu del anticristo. Dios nos muestra y nos revela. Dios nos dice que el espíritu de anticristo vendría a operar para estos tiempos de apostasía. Dios es santo, su altar es santo, su casa es santa, sus objetos son santos. Ningún ser humano está llamado a presentarle al pueblo alimento que Dios no ha enviado a que su pueblo reciba. Dios es espíritu y todo lo que viene de él, de esta manera viene en el espíritu. Por tanto, toda persona que se atreve o toda persona que se levanta en contra de Dios haciendo esto, nos dice Dios que maldición va a su vida. Segunda de Pedro 1 nos dice, pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiere. O sea que ninguna enseñanza de la Biblia se puede torcer al gusto del corazón de nadie. Pero antes quiero que sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura
Es asunto de interpretación personal. Todo aquel que le quita y le añade a la palabra del Señor acarrea maldición para su vida. Todo aquel que prepara alimento para el pueblo que Dios no ha enviado a preparar, este viene a ser enemigo de Dios. Todo lo que viene de Dios es espiritual, es santo y es puro. Ningún levita, ningún adorador está mandado a enviar al pueblo de Dios a hacer nada que no diga la palabra. Dios dice que nadie puede interpretar la palabra a su manera. Dios dice que Él es el dueño y señor de su obra. Por tanto, todo el que se levanta en la obra de Dios, hacer lo que quiere según su mente, según su corazón, este viene a ser enemigo de Dios. Nadie puede tomar la palabra de Dios como un asunto personal. ¿Por qué? Porque el dueño de la obra es Dios, no el hombre. La casa de Dios, los ministerios de Dios, el altar de Dios le pertenece a Él, no a el hombre. Todo lo que viene de Dios está llamado a estar santificado y purificado. De otra manera, este ministerio viene a ser de Satanás, no de Dios.